Buenos días, bienvenidos a la presentación del Observatorio Agroalimentario del Servicio de Estudios, Estudios del Colegio de Economistas de Valladolid, Paredes y Zamora. Vamos a hacer un análisis del sector agroalimentario que ha habido durante el año 2023 y, por supuesto, las prospecciones que existen en el 24 y las proyecciones del año 25. La verdad es que Castilla y León es una comunidad autónoma la más extensa de España, sin lugar a dudas, aunque solo ocupa un sexto lugar por población. El sector agroalimentario de Castilla y León es uno de los más importantes del tejido productivo español en general y del castellano-leonés en particular. Las cifras a la contribución del Producto Interior Bruto Regional, el valor añadido de renta o la creación y mantenimiento del empleo avalan toda esta afirmación. Sin embargo, la radiografía o la fotografía que podríamos hacer del sector en estos momentos pues no es nada optimista. ¿Por qué? Porque el 37,6% en agricultura y ganadería de la superficie de la región es tierra de cultivo. El 54,1% de la tierra cultivada se dedica al cereal, pero la producción de cereal ha caído un 24,3%, mientras que la de cultivos industriales aumenta un 56,5%. La cabaña bovina regional ha perdido un 2,6% sus ejemplares y la ovina un 6,2%, y la porcina, sin embargo, crece un 8,1%. La renta agraria en el año cayó un 16,2% frente a un 4,1% de España. Y si hablamos de la industria de la alimentación ha perdido un 5,3% del tejido productivo, retroceso menos acentuado en España, que fue del 6%. También ha desaparecido el 13,1% de las empresas sin asalariados y el 4,2% de las que tienen menos de 10 empleados. Si hablamos del comercio alimentario, las actividades comerciales relacionadas con la alimentación han perdido un 8,2% de su tejido productivo, retroceso menos acentuado que en España, que es del 9%. Y han desaparecido el 8,2% de las empresas sin asalariados y un 2,8% de las que tienen menos de 10 empleados. Si nos fijamos en precios, gasto y consumo de alimentación, existe una continua diferencia entre los precios en origen a la salida de la explotación agraria y los precios mayoristas de los mercados centrales de destino. Esta diferencia supera más del 100% en la mayoría de los elementos estudiados. El gasto monetario total de Castilla y León en productos de alimentación ha retrocedido un 3,1%, bajando el 4,2% en el caso del gasto per cápita. Cuando el análisis que estamos realizando elimina el factor precio, la caída en el volumen de consumo, medido en kilos o bien en litros, llega al 11,7% y al 12,7% en el caso del consumo per cápita. Sin embargo, si nos fijamos en el comercio exterior, las exportaciones de productos relacionados con la alimentación han crecido un 9,2% y las importaciones un 15,2%. El saldo comercial en el año 23 se sitúa con un superávit de 1.060 millones de euros. El principal socio comercial de productos alimentarios de Castilla y León es la Unión Europea, sin lugar a dudas. Hacia ella se dirige el 73% de las exportaciones de la región y de ella procede el 71,7% de las importaciones. El saldo comercial en el año 2023 se sitúa en un superávit de 1.117,8 millones. Portugal es el principal destino de las exportaciones, el 30,2%. Y Francia, el máximo comprador de los productos agroalimentarios regionales, con un 19,15%. Las ventas en este último año a Portugal han crecido un 24,5%, mientras que las compras a Francia lo han hecho un 28,3%. Bien, esta es la realidad o la fotografía que tiene en grandes rasgos el panorama agroalimentario de Castilla y León. La verdad es que esta situación, este retroceso en muchos de los casos, aunque el sistema de exportaciones saldo comercial es positivo, lo cual salva de alguna forma al sector agroalimentario, se basa en una realidad macroeconómica a nivel mundial que es importante tener en cuenta porque es la que determina las realidades actuales y el futuro de este sector dentro de Castilla y León. Miren, existe un cierto optimismo sobre las perspectivas económicas. En la actualidad se está produciendo un crecimiento lento, pero es constante, en donde la flexibilización de las condiciones financieras de los bancos centrales ante una disminución progresiva de la inflación es determinante, aunque existen altibajos que no ayudan. Además, se necesita combinar la flexibilización de las políticas monetarias de los países desarrollados
junto con un empuje de las economías de los países emergentes. Este binomio lo que haría será el crecimiento del comercio mundial. Ante esta realidad socioeconómica, las empresas están siendo resilientes. Tienen una serie de contradicciones, tienen una serie de cuestiones importantes que van en contra de ellas, pero sin embargo están resilientes frente a las subidas de los costos de los insumos, las condiciones financieras adversas, a una inestabilidad de la confianza de las cadenas de suministros y a la incertidumbre de las inversiones de las empresas. Hay que tener precaución. La precaución es que la recuperación se está produciendo, pero todavía es muy inestable. Además, existe una incertidumbre ante las interrupciones de las cadenas de suministro que pudieran darse en un momento determinado por las distintas guerras que está habiendo a nivel geopolítico. Las elecciones en países de la Unión Europea y del resto del mundo que pueden provocar cambios de políticas económicas y sociales. Y la disminución de la inflación, principalmente la subyacente, que parece que no está siendo lo suficientemente intensa. Y el retraso en la disminución del tipo de interés por el Banco Central Europeo, que en principio puede darse en este mes de junio, en este mes de julio, sin embargo, quedan muchas incertidumbres de que se produzca. Esta es la situación macroeconómica a nivel mundial. Pero en este contexto, el sector agroalimentario tiene un contexto, una situación que es la siguiente. Existe una incertidumbre bastante pronunciada en el sector agroalimentario de Castilla y León, debido a la volatilidad de los precios marcados por dos cuestiones fundamentales: la sequía que se está produciendo y la inflación, que han hecho incrementar los costes de producción en un 22% y que han producido menores cosechas, rentabilidades de empresas y de explotaciones y de ingresos. También tiene una incertidumbre debido a la subida de la renta agraria, que es insuficiente para garantizar unas explotaciones rentables, por lo que desaparecen explotaciones día a día que podían haberse mantenido. Una mala gestión del agua que se está haciendo a nivel nacional, basada en una inexistente planificación hidrológica y con una sequía que cada vez va avanzando a través de los cambios medioambientales que se están produciendo. Una PAC que ayuda a mantenerse, pero no a proyectarse en el futuro. Es totalmente ineficaz, ya que fomenta una agricultura poco competitiva sustentada en ayudas públicas. Se recorta su cuantía constantemente y desprotege a las explotaciones más pequeñas, que son las mayoritarias dentro del territorio castellano-leonés. Además, también tiene un problema de los incrementos de los costes laborales debido a la subida del salario mínimo interprofesional y de las cotizaciones sociales, y una reforma del mercado laboral que en ocasiones provoca disfunciones. Además, la tensión de la cadena alimentaria, los precios no paran de subir y además falta un consenso en el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, que de alguna forma debe de garantizar precios mínimos a las explotaciones agrarias y ganaderas para cubrir, por supuesto, sus costes y obtener unos márgenes coherentes y necesarios para el mantenimiento de la explotación. También se produce la subida de costes de las explotaciones debido a las medidas legislativas que impone Bruselas en materia medioambiental. Y finalmente, las elecciones europeas del 9 de junio se incrementa la incertidumbre y la paralización de acciones tanto antes como después de estas elecciones. Bien, ¿qué amenazas tiene entonces a nivel macro y microeconómico el sector agroalimentario? Miren, es importante tener en cuenta que tenemos algo que puede trastocar al sector. El cambio climático, en primer lugar, el relevo generacional, la despoblación, por supuesto, en zonas rurales, la dureza del trabajo en el campo, que no ayuda a poblar, una creciente y constante burocracia, ya que las diferentes administraciones públicas establecen normas que crean rigidez en la actividad industrial, crean una mayor carga administrativa y desincentivan la creación de nuevas empresas. La existencia, además, de una legislación nacional cada vez más intervencionistas, que no ayuda absolutamente en nada a la creación, mantenimiento y desarrollo de explotaciones agroalimentarias. Las exigencias, además, medioambientales de una PAC que afecta a los márgenes en el sector primario frente a otros países externos a la Unión Europea y provoca lo que se denomina, y lo que es constante y patente, una competencia desleal de otros países. Empresas agroalimentarias que desplazan su producción a otros países y se deslocalizan. Pérdida de la soberanía alimentaria. Falta de competitividad en costes y en precios con esos países. Y desaparición de explotaciones agrícolas y ganaderas. Y además, un pacto verde europeo
que es un conjunto de iniciativas en pos de un futuro climático neutral con consecuencias económicas no previstas, reducción de fitosanitarios y medios de producción y menos disponibilidad de alimentos. Bien, ¿cuál es la realidad, por tanto, del sector agroalimentario? Miren, el tejido empresarial agroalimentario de Castilla y León está formado por pequeñas y medianas empresas de gran tradición, empresas familiares. Un 80% son pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, sí que es cierto que en la actualidad existe una tendencia a la concentración de empresas que hace reducir el número y aumenta el tamaño, aunque todavía esta situación es muy lenta, con el riesgo de perder oportunidades ante los cambios de gustos y preferencias de los consumidores, tanto en precio como en tipo de productos. La innovación, por tanto, y la internacionalización del sector agroalimentario están en entredicho. Además, existe una alta fragmentación de la tierra provocando ineficiencia, falta de sostenibilidad y falta de acceso a las nuevas tecnologías, provocando, entre otros problemas, el abandono poblacional del campo, originando empresas con escasa cultura de gestión y poco formadas. Falta una formación continua en las pymes agroalimentarias y existe, por tanto, una necesidad de potenciar la investigación, la innovación y la digitalización para seguir avanzando en productividad y en eficiencia. El Servicio de Estudios ha planteado una serie de retos que tiene el sector y que deberían de ponerse el foco por las explotaciones agrícolas, ganaderas, la industria agroalimentaria y, por supuesto, para las administraciones públicas. Hay que lograr una sostenibilidad ambiental y económica. Es lo que toca y lo que necesitan las nuevas generaciones. La escasez de agua, necesidad de disponer de nuevas zonas de regadío, así como la renovación y actualización de las ya existentes, que potencie el crecimiento económico y social de la región y que fortalezca, por supuesto, la agricultura y las industrias agroalimentarias. El incremento de costes es otro de los retos de fertilizantes y carburantes, y una falta de mano de obra especializada a corto y medio plazo, debido a varias causas: el envejecimiento de la población, la falta de relevo generacional, el abandono de zonas rurales y una falta de incentivos tanto públicos como privados. Además, la visión exportadora no solo de productos, sino también de marca Castilla y León y valor e innovación. Hay que incrementar, sin lugar a dudas, el tamaño de las empresas, que son más pequeñas que las del resto de Europa, limitando la capacidad de innovar y aportar valor a lo que se produce o a lo que se exporta. Hace falta internacionalización, con una mayor presencia en el resto del mundo, no solamente en la Unión Europea. Hace falta una formación especializada, que es la clave para salir en el mercado correctamente. Y hace falta una digitalización y una innovación. Como conclusiones a los retos, amenazas e incertidumbres que estamos comentando y que ha dicho el Servicio de Estudios Económicos, la verdad es que el sector agroalimentario es estratégico, sin lugar a dudas, para Castilla y León, siendo determinante para fijar población y crear riqueza debido fundamentalmente a su contribución al Producto Interior Bruto regional, a la existencia de un elevado número de explotaciones agrarias y que crean estabilidad poblacional en zonas rurales y a una aportación al saldo comercial de la región. Sin embargo, la estructura productiva de la industria de la alimentación se caracteriza por el predominio de microempresas, por lo que sigue existiendo un alto número de empresas de carácter familiar con bajos volúmenes de facturación y pocos asalariados. Y además, un alto número de empresas se encuentran en la primera parte de la cadena de valor, con ninguna capacidad exportadora ni comercializadora. Pero lo que es evidente y lo que es patente es que el sector agroalimentario ha de seguir siendo relevante en la región castellano-leonesa, ya que es determinante para su crecimiento económico y social. Y esta relevancia del sector va más allá de los aspectos económicos, teniendo importantes implicaciones en ámbitos prioritarios para la Unión Europea, como son la sostenibilidad medioambiental, la vertebración y el equilibrio territorial, la articulación y, por supuesto, el desarrollo rural. Pero lo que resulta primordial es disponer de un sector agroalimentario resiliente, competitivo y sostenible, y que pueda afrontar con éxito los retos en todos los ámbitos para un futuro que ya es un presente. Y esta realidad se puede lograr sin lugar a dudas, ya que el sector agroalimentario regional tiene un alto potencial de oportunidades de empleo, al estar en un continuo crecimiento debido fundamentalmente a un aumento constante de las exportaciones basado en una calidad premium de los productos castellanos y leoneses, al reemplazo de personas a causa de su jubilación de la generación Baby Boom,
y al cambio de paradigma de la producción basado en la sostenibilidad medioambiental y a la digitalización que genera nuevos puestos de trabajo, nuevas formas de trabajar y nuevos productos más sostenibles y ecológicos. Para lograr estas oportunidades de empleo y de crecimiento de las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como de las industrias agroalimentarias, es necesario apostar por una formación especializada a través de la formación profesional dual, de las universidades y de los centros de desarrollo e investigación, que son la base para lograr dos pilares fundamentales en el sector agroalimentario de la región, que no son más que la internacionalización y la innovación. Para lograrlo, es necesario un trabajo conjunto entre las administraciones públicas y los diferentes agentes implicados que logre un sector competitivo en donde la internacionalización, como hemos dicho, y la innovación son determinantes para hacer del mismo un sector atractivo para las nuevas generaciones y que vean al sector como una posibilidad de crecimiento profesional, así como de estabilidad y de calidad de vida. Bien, estas son las conclusiones que hemos tenido en el servicio de estudios con relación al sector agroalimentario y a la industria agroalimentaria de Castilla y León. Estoy a disposición de sus preguntas. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias por su asistencia. Simplemente decirles que el 19 de junio tendremos el Observatorio Económico del primer trimestre del año 2024. Muchísimas gracias y a vernos próximamente. Gracias.